días muchachos. Siempre es un placer trabajar con jóvenes, sobre todo con estos temas, sí, que ahorita decía Ariana que es en contra de la violencia de la mujer. Ojalá lleguemos a un momento en donde sea la erradicación de la violencia en sí, ¿sí? Ahorita ustedes están viendo en redes sociales muchísima información en donde ya hay un debate. Eso es lo mejor que está sucediendo en estos temas de género y violencia. Hay un debate en cómo posicionarnos, dicen unos como hombres, otros posicionarnos como mujeres. No, hombre, tenemos que ir más allá, tenemos que posicionarnos como seres humanos, ¿no? Eso sería erradicar la violencia en todos los momentos, en todos los géneros, ¿sí? Porque se sorprenderían ustedes de ver cuántos géneros tiene la Organización de las Naciones Unidas reconocidos, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver aquí en la primera diapositiva. Entonces, el asunto aquí es erradicar la violencia. ¿Cuál violencia? Toda la violencia, toda, ¿sí? Toda la violencia esa que tiene un síntoma la violencia, y cada uno de ustedes la ha experimentado, cada una de ustedes y cada uno de ustedes la han experimentado. Es esa sensación aquí, o en el estómago, en los dedos, en las manos, de sentirnos mal, ¿sí? Sentirnos mal. ¿Por qué? Pues porque nos topamos con una personalidad antisocial, por ejemplo, una persona que nos agrede y que se alimenta de que nosotros nos sintamos mal, de que nosotras nos sintamos mal, de que la otra persona se sienta pésimamente mal. Parece que es su alimento. Esos son los antisociales. No van a pensar ustedes que el antisocial es aquel que se aísla de la gente y que no. Esos son tipos de personalidad, ¿sí? Son otredades, son otras formas de ser. El antisocial es una persona que le encanta la multitud, pero que le encanta para hacer sentir mal. O sea, llega el antisocial de estas. Llega y luego, así como que trae un escáner, ¿no? Y luego, a ver si te quitas esos brochecitos que se te ven tan horribles, tu sudadera está pésima, tus tenis qué feos, tu sudadera no es de marca, traes un moco en la nariz, ¿qué onda con eso, no? ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Pues esa es la personalidad antisocial, es el tipo de violencia. Imagínense si ese tipo de violencia nos hace daño, que es superficial. Imagínense cuando se meten con la cuestión de la identidad de nosotros, con la identidad de nuestras familias, con la identidad que conformamos como cultura. Cuando vamos a Estados Unidos y que nos tratan así como tratamos nosotros a los tarahumaras aquí, ¿no? Sí, así, eso, ese racismo, esas cuestiones son violencia. Pero cuando se meten con cuestiones de identidad, como el género, cómo yo me asumo como persona, cómo existo, ahí puede doler mucho. Y no nos damos cuenta que a veces, fíjense, aquí están sentados ustedes con sus compas, ¿no? Con sus amigas y amigos así entrañables, ahí se sientan, se acoplan en el receso. Pero a veces, ahí enseguida, hay sufrimiento y no nos damos cuenta. Y decimos que somos bien amigos, y no nos damos cuenta de cómo llegamos de la casa aquí, si comimos, si nuestra familia está bien, si hay enfermedad, si hay violencia en la familia. Ni siquiera nos damos cuenta en nuestros propios amigos, porque nos hace falta comunicarnos en lugar de hacerlo de manera antisocial, hacerlo de una manera afectiva. Entonces esa mirada a los otros es importantísima. Pero bueno, vamos a ver conceptos. Fíjense nada más, el género. ¿Qué quiere decir género? Es un conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes, que se parecen, ¿sí? Todos somos diferentes.
No hay, ni hubo, ni habrá nadie igual a ella, a ella, a ella, a él. Nadie. Ni hubo, ni hay, ni habrá nadie igual a nosotros. Somos únicos e irrepetibles. Aun cuando nos clonaran, no vamos a ser iguales. Y entonces tenemos que hacer de la diferencia, un valor. Hay una sola cosa en la que somos iguales todos los seres humanos, que es en que somos diferentes. Nada más eso tenemos igual los seres humanos. Somos diferentes, cada uno de nosotros, y tendríamos que respetar esa diferencia. Pero fíjense nada más, si han escuchado ustedes de que hay muchos géneros, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de estudios de género, desde la investigación fenomenológica, por ejemplo, se asumen que la comunidad LGTBI+, ¿por qué? Porque la Organización de las Naciones Unidas reconoce 112 maneras de existir, ¿sí? De cómo quiero yo que me nombren, ¿sí? Dice alguien que lo que no se nombra, pues no existe. Y entonces yo no quiero dejar de existir cuando aún ando caminando y conviviendo en la sociedad. Entonces, si yo soy algo y me asumo como eso que soy, yo quiero que me nombren así, ¿sí? Si yo soy un hombre biológicamente, pero quiero que me nombren como ella o ella, pues que me nombren así, nada más tengo que pedirlo. Y pedirlo con respeto, eso es todo. Y quien me escucha debe de asumir ese respeto y nombrarme así, ¿sí? Porque ya estaríamos, por ejemplo, los maestros generando violencia de género cuando le ponemos un sobrenombre a alguien. Si ese sobrenombre, a mí me gusta que me digan así, con ese sobrenombre, o con un diminutivo, o que en lugar de Francisco me digan Pancho, Paco, está bien. Pero si yo no quiero, no tienen por qué llamarme así. Ya sería una condición de violencia. El binarismo, que quiere decir dos, ¿sí? Ahí traen ustedes en sus manos esos códigos binarios que son los celulares, ¿no? Que funcionan así, con códigos binarios, con puros chips que se prenden y se apagan para su funcionamiento. Bueno, pues ya salimos de esa cultura binaria de hombre, mujer. Ahora hay 112 géneros diferentes que nosotros debemos de reconocer. Dice aquí que el binarismo de género señala las características propias e intrínsecas del sexo masculino y el femenino, excluyendo la existencia de características no masculinas o femeninas, dando a entender que todo rasgo físico humano puede ser medido como masculino o como femenino, y ya nos dimos cuenta nosotros de que no. Ustedes viven afortunadamente en una sociedad más liberal que en la que vivimos nosotros, así que esto que les voy a decir no se lo digan a sus abuelos ni a sus padres, pero si han escuchado ustedes que sus papás y sus abuelos les dicen de manera ridícula y violenta que ellos son mejores que ustedes, que la generación de ustedes está, que no tiene valores, les dicen, ¿sí? Mentira, no es cierto eso. Que es que la generación de nosotros, los del quinto piso, es mejor que la de los jóvenes de ustedes. Mentira, no es verdad eso, es diferente. Así me decían a mí mis abuelitos también, que yo no tenía valores cuando era joven. No, pues ustedes son jóvenes y por lo tanto tienen una cultura y una manera de pensar diferente a la de los viejos. Pero es nada más diferente. ¿A poco creen ustedes que sería mejor la sociedad o los valores de mi generación cuando les estamos heredando una cultura violenta allá afuera, llena de muerte? Y esa generación la producimos nosotros, los abuelos y los papás de ustedes. Esa generación la hicimos nosotros, no la hicieron ustedes. ¿Y cómo me atrevo entonces yo como viejo a decirles a ustedes
que ustedes son peores o que son malos o que tienen una cultura que no sirve, llena de cosas que no tienen valores y cosas así. Eso es mentira, eso es violencia y puede llegar a ser violencia de género, porque luego, ¿a quién creen que se le van encima? Les dicen a las muchachas, a las niñas, a la mujer, le dicen, es que tú debes de ser más decente, es que tú debes de ser más casta, es que tú debes de ser, y le ponen muchos atributos que debiera de ser. No, cada quien debe de ser en relación a su propia felicidad, nada más, a su propia felicidad. Esa es la decisión que ustedes deben de tomar, ser felices, ¿sí? Entonces, las personas no binarias, que son un chorro, aquí en estas escuelas tan grandes, en alumnado, hay mucha gente que no se asume en una conceptualización binaria, o sea, o es hombre o es mujer, no, se dicen ser de otra manera y quieren que los nombren así, no binariamente, sino de otra manera, y hay que ir aprendiendo a nombrar de otra manera así. Las personas no binarias pueden identificarse con una mezcla de ambos géneros, o sea, el femenino y el masculino, o ninguno, o experimentar una identidad de género fluida que cambia constantemente, ¿sí? Ahora, este término de alteridad, ¿sí? ¿Qué es la alteridad? Entendemos la alteridad como el principio filosófico de alternar o cambiar la propia perspectiva por la del otro. ¿Cuántas veces hacen eso? ¿Cuántas veces ustedes generan la perspectiva del otro? A eso se le llama solidaridad. ¿Cuántas veces me solidarizo yo con la otra persona? Con mi mejor amigo o amiga. ¿Cuándo? Cuando entiendo el problema de quien está ahí conmigo. Nos da mucha vergüenza, nos da mucha vergüenza ser afectivos. Nos da mucha vergüenza traer 50 pesos y decir, sé que mi compañero, mi compañera, ¿sí? El otro, la otra que está ahí enfrente junto a mí, no tiene, y brindarle ese dinero. Si yo allá afuera comparto mi dinero con otra persona, estoy siendo solidario, pero cargo ese dinero tan frívolo, ven, que decimos, es que el dinero, ese dinero lo cargo de emoción, de afectividad. Ese es el punto principal para erradicar la violencia, entender la circunstancia de la otra persona. Eso es lo que genera el destierro de la violencia. Pero si se fijan ustedes, les doy una hora de receso, vean en el momento en su receso, vean cuánta violencia podemos generar, a veces sin darnos cuenta. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, cambiar la propia perspectiva por la del otro, considerando y teniendo en cuenta el punto de vista, la concepción del mundo, los intereses, la ideología del otro, y no dando por supuesto que la de uno es la única posible. Así es como se genera la erradicación de la violencia, reconociendo a la otra persona, ¿sí? Y pensando dos preguntas básicas. Estas contéstenselas en su casa ahorita que se vayan de aquí. ¿Qué significo? ¿Qué significo para mí mismo? ¿Sí? ¿Y qué significan para mí las personas que están conmigo? ¿Sí? Estas preguntas, muchachos, en los momentos de angustia y ansiedad son importantísimas, Toda la gente que llega al consultorio de psicología con ansiedad o depresión o a punto del suicidio es porque no se ha contestado qué significa
para sí mismo y qué significan los demás para él o para ella, para ella. Porque, ¿qué significan para mí los demás? A veces, si no contesto yo esto, una palabra de los otros me puede corromper la vida, me puede aniquilar, me puede hacer pedazos de emocionalidad y me puede hacer caer en depresión. Entonces traten de generar y de ver esa posibilidad. Chequen esa situación. Ahora la otredad, ¿sí? El reconocimiento del otro, de la otra como persona, de la otra persona. Se trata del reconocimiento de la otra persona como individuo o individua diferente, que no forma parte de la comunidad propia. Al reconocer la existencia de otro u otra, la propia persona asume su identidad. La pregunta para ustedes es, ¿ya saben quiénes son? Muchos de aquí, muchas de aquí, que están ahorita escuchándome, van a cambiar, ¿sí? Les cuento, había una persona aquí en la comunidad, además de esta colonia, que estaba felizmente casada con su esposo. Empezaron los problemas, se divorciaron y ella, teniendo 3 hijos, siendo una persona que hasta ese momento había sido heterosexual, o sea, tenía su pareja de otro sexo, así se asumía como heterosexual, decide en ese momento salir a conocer otras personas, conoce a una amiga, se hace amiga de una persona y en el tiempo se casan. O sea, de ser heterosexual cambió a ser homosexual. Esos cambios suceden, y nadie tiene el derecho de prohibirnos el cambio, porque entonces estaríamos ejerciendo violencia de género. Esta parte que les cuento es importantísima, muchachos, muchachas. Es importantísima, porque muchos de ustedes, al cancelar el cambio que porque les dice su abuelita, su papá, su mamá, la iglesia, la escuela, que las cuestiones esas de cambio de género o de asunción de un género no binario están muy mal, son antinaturales y son cosas del demonio. Esas cuestiones son las que producen suicidios, son las que producen ansiedad, son las que producen angustia, una angustia terrible por no dejarnos y dar permiso de ser lo que nosotros queremos ser. Cuando nos reprimen lo que nosotros queremos ser para ser felices, están atentando contra nuestra dignidad, contra nuestra libertad de género en este caso. Tengan mucho cuidado, no permitan ni que sus padres, ni que la escuela, ni que la religión influya en la decisión de quiénes son ustedes y cómo se asumen. Nadie tiene que definir eso, no más que ustedes mismos, ¿sí? Porque cuando lo hacen, los pueden llevar a procesos de angustia, a procesos de ansiedad graves, ¿sí? El ser como soy es para siempre. No, no es para siempre. Puedo cambiar. Siempre cambiamos. Todo cambia. Todo cambia. Somos seres sociales, dinámicos y estamos en constante cambio. Ser otro es una enfermedad antinatural. Las religiones, sobre todo, están llenas de esta basura, ¿no? Porque es basura, porque nos hace ser infelices. Ser otro, si yo me asumo otro, diferente, sustancialmente diferente a lo que hay, ¿es una enfermedad? ¿Es ser antinatural? No, no lo es. Es nada más una manera de existir, ¿sí? Así que no se dejen influir por toda esta cuestión de basura mediática o institucional o cultural que hay. Sean felices, pero respetando a las demás personas, o sea, erradicando la violencia. ¿Pero qué es esto de la violencia?
Pues la violencia de género es un tipo de agresión física o psicológica ejercida contra cualquier persona o grupo de personas basada en su orientación o identidad, ¿sí? Ustedes saben, se han oído, ¿no? Dicen que es que hay mucha información aquí, pero ¿cómo se define la orientación sexual? ¿Alguien tiene una definición desde la psicología o desde la biología para ver cómo se hace uno binario, hombre, mujer u otro género? ¿Alguien sabe? Bueno, la psicología dice que nosotros, en relación a lo que vivimos con nuestro padre o nuestra madre o las figuras masculinas o femeninas de la sociedad, es cómo asumimos nuestro género. Eso dice la psicología, ¿sí? O sea, en relación a nuestra historia. Desde la biología dice que nosotros podemos asumir nuestra identidad de género por nacimiento, porque hay unos genes de esto que nos hacen ser de una o de otra persona o asumirnos de una o de otra manera, ¿sí? Entonces tenemos que informarnos, a ver qué está pasando, ¿no? ¿Ustedes creen que un niño o una niña que ve a su padre o a su madre siendo unas personas abominables y aborrecidas, que hacen cosas pésimas en contra de ese niño o niña, va a querer asumir la identidad de esos dos sujetos? Es por eso que hay cultura no binaria, ¿ven? Porque si yo veo que mis padres se levantan crudotototes, pero no nada más de alcohol, de drogas, se levantan nomás a agredirme, a golpearme, no me alimentan, no me cuidan, y yo apenas tengo 6 años, ¿ustedes creen que yo voy a querer ser hombre o mujer como ellos? Claro que no. Yo aborrezco ese género. Ser hombre o ser mujer lo aborrezco, lo detesto y decido no ser eso. Esas son las implicaciones psicológicas que tiene esto, ¿sí? Pero también, si salgo a la calle y resulta que en la calle ya tengo yo 14 años y yo me asumo como hombre y hay otro hombre que me trata como familia, que me trata muy bien, y a lo mejor nos enamoramos. O si yo soy una adolescente y salgo de esa condición familiar y empiezo a trabajar y a convivir con una persona que me trata muy bien, a lo mejor hay un enamoramiento, y si ese enamoramiento es sexual, entonces yo me asumo homosexual. El homosexual o la homosexual no es ni hombre ni mujer en existencia, sino un tercer género, uno de tantos como esos 112 que hay, ¿sí? Es diferente. El hombre y la mujer son una cosa, como se asumen, y el homosexual es otro género, porque no es hombre ni mujer, es algo diferente, porque encontró amor en la manera esa de ser y de existir. Entonces, aguas con eso, jóvenes. Mucho cuidado. Luego, con esto concluimos esta cuestión para cederle el micrófono a la psicóloga Yadira. ¿Qué es la violencia simbólica? Miren, les voy a comentar un ejemplo, ¿sí? En la escuela, bueno, en la familia mi abuela decía, ya nació el nuevo nieto, allá de una tía, ¿no? De alguien. Y luego decía, está morenito, pero está muy bonito. Como si los morenos no fuéramos bonitos. ¿Sí se dan cuenta de que en la primaria, yo pregunto en el grupo de primero de primaria, oigan, ¿quién es el más bonito o la más bonita de aquí del salón? Y luego los niños y las niñas señalan a los güeritos, a las güeritas. ¿De dónde viene ese aprendizaje de que los blancos, los güeros, los ojos verdes, los ojos azules son más bonitos que los morenos? De la casa.
De que las religiones a veces nos muestran un Dios güero, un Dios rubio. ¿Sí? Eso es racismo, esas son limitantes. ¿Sí? La violencia simbólica se da sin darse cuenta. En la escuela dicen, entran al salón, aquí a este salón, y entra el profe de matemáticas y le dice a Bonifacio: Bonifacio, tú eres el que va a representarnos en matemáticas. Y luego entra la maestra de lectura y redacción y dice: Bonifacio, tú vas a representarnos en el Quijote porque lees mucho y lees muy bonito y cuentas los libros. Y luego llega el profe de arte y dice: Bonifacio, tú nos vas a representar en pintura. Y luego llega el profe de danza y dice: tú nos vas a representar en danza porque tú tienes el traje del charro. Y los demás y las demás se quedan nomás viendo y dicen: ¿qué onda con Bonifacio? Bonifacio, como que la escuela está hecha para Bonifacio nada más y para nadie más. Eso es violencia simbólica. Vean cómo en la familia, en la escuela y en la religión hay violencia, porque se paran los ministros de todas las religiones a decir que los otros géneros que no son binarios, esos géneros de hombre, mujer nada más, esas familias de papá, mamá e hijos, dicen los curas, los ministros de las religiones, que es algo antinatural, que es algo perverso, que es algo del diablo, y eso es violencia simbólica. ¿Por qué es violencia simbólica? Porque tanto los papás en la familia, los maestros en la escuela y los ministros en las religiones no se dan cuenta que son violentos y por lo tanto son doblemente violentos. Eso es la violencia simbólica. La violencia simbólica es limitante, es sectaria, es clasista, ¿sí? Pone a unos por encima de otros. En las escuelas se reproduce la desigualdad que hay afuera, se reproduce en la escuela, porque mientras unos llegan con la bolsa llena de dinero y con la panza llena, otros llegan con la panza vacía y la bolsa vacía. Unos llegan muy tristes por las condiciones familiares en las que viven, sociales, económicas, culturales, y otros llegan totalmente óptimos. Y los maestros evaluamos sin considerar a veces eso que existe ahí, ¿sí? Pero se imaginan ustedes esto del clasismo y el racismo. Imagínense ser mujer en una sociedad machista, ser mujer pobre e indígena, ser mujer pobre, indígena y discapacitada. ¿Se imaginan los índices de racismo y de clasismo que puede recibir esa mujer? Y a veces el no pensar en los otros, en las otras, nos hace invisibilizar eso. Andamos siempre admirando a los que usan la mejor ropa, ¿sí? A los que usan el mejor carro, a los que traen dinero, a los que se sacan 10 en matemáticas o en química. A veces ahí ponemos toda nuestra atención en lugar de voltear a ver a nuestros compañeros que sufren, a nuestro mejor amigo o amiga que sufre, que tiene una discapacidad y que nunca está en mi grupo la persona aquella que no sabe leer ni escribir y que es mi compañero o compañera y nunca me preocupa ayudarlo. Decirle: vente, oye, eres mi compañero, mi compañera. Pero que no nos dejen de amar a nosotros porque andamos todos deprimidos porque la novia o el novio no nos contestaron el teléfono, ¿no? Y nos deprimimos profundamente. ¿Se imaginan esa persona? Que seguramente hay gente en sus grupos, que necesita de su apoyo y de su ayuda y que ustedes no la brindan, ¿sí? Entonces, esa parte, analícenla, volteen a ver a sus amigos o a sus amigas, a su familia,
apoyen, ¿sí? Pero sobre todo, erradiquen la violencia, muchachos. A los hombres, no agarren a la novia y la estrujen, eso es violencia. Niñas, si las estrujan, manden a la fregada a ese tipo, porque es un violento. Va a empezar con eso y después las va a golpear, y después las puede mutilar, y después las puede asesinar. No permitan eso, ¿sí? No permitan ese asunto. Entonces, esta violencia simbólica favorece a que haya amos y que haya esclavos, o sea, favorece a los más favorecidos, a los más privilegiados de la sociedad, a esos favorece esta violencia simbólica. Ellos quieren que siga siendo así, ¿sí? Es invisible, no se ve, se normaliza. La violencia en contra de la mujer se normaliza, en contra de las personas con discapacidad se normaliza, en contra de los otros géneros se normaliza la violencia, se hace invisible. Ustedes vuélvanla visible. Les toca construir a ustedes una sociedad mejor, a esta sociedad tan violenta que les estamos heredando los viejos, ¿sí? Entonces, erradiquen, muchachos, muchachas, erradiquen la violencia, ¿sí? No se dejen ser violentados, tengan capacidad de ser dignos, de indignarse ante cualquier situación de violencia que se genere en la familia, en la escuela, en la religión o en general en la sociedad. Adelante, Yadira. Gracias, muchachos.